Buenos días. La reunión que nos compete el día de hoy tiene que ver con el programa de investigación que hemos estado llevando aquí en la Universidad West Hill para los staff de la facultad. El día de hoy toca qué es una variable, las variables en la investigación médica y la investigación educativa. Primero quisiera comenzar describiendo lo que es una variable. Entendemos por variable aquella característica, atributo o propiedad que tiene esta. De esta manera, cualquier característica, atributo o propiedad se considera una variable y podemos tener de esta manera dos tipos, las continuas y las discontinuas. Hablando de las continuas, nos estamos refiriendo a aquellas que nos expresan fenómenos que tienen un continuo de categorías, es decir, no tienen límite entre ellas. Y discontinuas, por algunos llamados discretas, se aceptan solamente valores enteros, no como en la anterior que hay fracciones. Estas tienen límite entre ellas y se clasifican de acuerdo a la relación que existe. ¿Para qué nos sirven las variables? Bueno, permiten detectar efectos y distinguir entre los elementos. Tenemos de esta manera también dos tipos, la independiente, que nos referimos a la causa, y la dependiente, que nos referimos al efecto. Entonces, podemos decir que una variable es aquella característica o propiedad que pueden adquirir diferentes valores en los individuos o unidades de análisis. Un ejemplo sería la presión arterial o los niveles de glucosa o la edad del enfermo o el número de embarazos. Eso refiriéndonos al tipo de variables médicas. En el ámbito educativo, pues podría ser el logro académico, la estrategia de aprendizaje, las calificaciones que obtienen, el número de aprobados, el índice de reprobación, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, variable rendimiento académico. ¿Qué es? Es una variable cuantitativa continua. Puede ser el promedio final o puede ser solamente la calificación en un examen. Otra variable en el ámbito de la educación sería aprobación o reprobación, que sería una variable cualitativa nominal, porque nada más sería aprobado o reprobado. Tiempo de estudio sería cuantitativa continua. ¿Cuántas horas estudia a la semana? ¿O cuántas horas estudia al día? ¿O cuántas horas estudia al mes? Dependiendo de cómo queramos analizar la variable. Nivel educativo sería una variable cualitativa ordinal. Tu nivel de primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría, doctorado, etc. Es importante señalar que en ocasiones vale la pena, cuando estamos trabajando con variables, codificar estas variables con números para poderlas procesar con mayor facilidad en una computadora, en un ordenador. Y también asignarles etiquetas a los valores de las variables para recordar qué significan esos códigos numéricos. Por ejemplo, en el caso de cuando hablamos de sexo, sería una variable cualitativa y pondríamos códigos arbitrarios. Podría ser el número 1 en nuestras etiquetas para los hombres y el número 2 para las mujeres. O al revés, el 1 para la mujer, el 2 para el hombre, 3 podría ser no binario, etcétera, dependiendo de qué queramos poner, si nos estamos refiriendo nada más al sexo o al género. La raza, por ejemplo, sería una variable de tipo cualitativo, donde serían códigos arbitrarios, porque, por ejemplo, sería el número 1 para la raza blanca, el 2 para la negra, 3 para amarilla, etcétera, 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 dependiendo de cuántas queramos incluir. Igual sería para la felicidad. En este caso nos estamos refiriendo a una variable de tipo ordinal, en el cual se puede respetar un orden al codificar, por ejemplo, empezando por el muy feliz para darle a lo mejor el número 1,
el 2 para bastante feliz, el 3 no demasiado feliz y el 4 muy infeliz o incluso muy, muy, muy infeliz. Digo, exagerando. Entonces, se pueden asignar códigos a respuestas especiales como por ejemplo a lo mejor el número 0 para que no sabe nada o el número 99 si tenemos muchos asignaciones y le podemos decir 99 por ejemplo para el que no quiere contestar la respuesta. ¿Sí? Entonces, si nos referimos a la categoría, serían cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas las vamos a dividir en nominales, en donde no hay orden, son exclusivas, son exhaustivas. Por ejemplo, el sexo. Sexo o se es hombre o se es mujer. No puede tener los dos, ¿sí? Grupos, por eso dice, son exclusivas y exhaustivas. Grupos sanguíneos, si es grupo O, no puede ser grupo B. O si es grupo B, no puede ser grupo O. Religión, se es católico, se es judío, se es musulmán o es ateo, por ejemplo, ¿sí? La nacionalidad, aquí hasta hace un tiempo, pues podríamos decir que tenían una nacionalidad, pues en la nacionalidad a veces sí no son exclusivas porque hay quien tiene 2 o 3 nacionalidades. Y para el tabaquismo, pues se tiene tabaquismo o no se tiene, ¿sí? Bien. Y como ordinales, cuando se lleva un orden, hay subclases que no son equidistantes. Por ejemplo, el grado de satisfacción con un servicio otorgado o con un producto que se compró, o la intensidad del dolor, o no hay dolor o hay dolor extremo. O, por ejemplo, la clasificación de insuficiencia cardíaca de la New York Heart Association, que puede ser categoría 1, 2, 3, 4 o la clasificación de hemorragia subaracnoidea por tomografía de Hunt y Hess, o la escala de Glasgow, que divide, de acuerdo al número de la escala, en trauma leve, moderado o severo de cráneo. Y en cuanto a las cuantitativas, las podemos dividir también en dos grupos, las discretas, que son números enteros, finitos y equilibrados. Por ejemplo, el número de hijos, 1, 2, 3, 4. No podemos decir tuvo 3 hijos y medio, o 3 hijos 3/4, ¿no? O tuvo uno o no tuvo, ¿sí? Número de cigarrillos, se fuma un cigarrillo, 2 cigarrillos, 3 cigarrillos. Número de embarazos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Etcétera. Y las continuas tienen fracciones y pueden ser infinitos. La estatura, por ejemplo, si puede ser 1,65 o incluso ahí estamos poniendo decimales, podemos poner hasta donde querramos, ¿no? Puede ser infinito. La presión arterial o la presión intraocular, la dosis de un medicamento, la edad del paciente. La edad del paciente me van a preguntar, es que la edad del paciente, si yo quiero en el estudio de investigación, la puedo poner en números cerrados, años de vida cumplidos. Tiene 20, ¿sí? Ok, está bien. Pero también lo puedo poner como continua. Tiene 20 años, 3 meses, 5 días, 4 horas, 20 segundos, etcétera, ¿no? Bien. Y en estas mismas tenemos las de intervalo, que tienen cero absoluto, es decir, por detrás del cero no hace lógica, es decir, no podemos decir, eh, um, que alguien, por ejemplo, tiene menos un hijo, pues no, o menos 0,5 tampoco, ¿sí? O de razón, aquí no hay cero absoluto, pero detrás del cero sí hace lógica. Por ejemplo, cuando hablamos de grados centígrados o grados Celsius, cuando alguien tiene o cuando alguien vive en un lugar donde hay menos 20, menos 40, menos 50 grados, ahí sí hace lógica que exista una escala en la cual debajo del cero sí hace lógica ese dato, ¿no? Bien. En cuanto a las variables nominales, estas las podemos resumir ya sea por frecuencias
sean absolutas, relativas, acumuladas. Posteriormente veremos cómo se hacen estas análisis de las frecuencias absolutas, relativas, acumuladas. También las podemos poner estas variables con tasas o con razones. Y la forma de presentarlas es a través de tablas simples o tablas de contingencia, y las podemos también mostrar mediante gráficos de barras o de pasteles, y la medida de asociación de estas variables nominales puede ser el riesgo relativo, razón de momios, riesgo de prevalencia. También podemos usar el coeficiente kappa, donde más de uno sería concordancia total y menos de uno discordancia total. En cuanto a las variables ordinales, podemos usar todas las anteriores, o sea, tasas, razones, frecuencias, o también podemos usar mediana y moda. Y la forma de presentación también todas las anteriores o exactamente todas las anteriores. Y aquí la medida de asociación podría ser capa ponderada, una correlación de Spearman, donde más de uno es correlación directa, cero no hay correlación y menos uno correlación inversa. También esto lo veremos más adelante. Entonces, cuando estamos hablando de variables, hay que tener en cuenta que el valor más inicial que tiene que ver es un dato, los datos ya agrupados y todo nos van a generar información, y esa información, cuando es analizada e interpretada, se va a transformar en conocimiento. Un dato entonces es la unidad mínima de información obtenida de la observación o el conteo o un registro, ¿sí? La representación de los datos mediante escalas de medición, por ejemplo, escalas continuas, el peso corporal. Continua, 62.4 kilogramos. También la puedo poner como con valores absolutos, pero entonces yo pediría, ya no sería en una escala continua, sino sería en una escala discreta, ¿no? Entonces ahí serían pesos en kilogramos cerrados. Pero bueno, en este caso continua, 62.4 o 70.1 kilogramos. Si estamos hablando del promedio académico, puede ser 8.2 o 8.25 o 9.5, 9.59, 7.75. También escalas ordinales, como por ejemplo el grado de dolor, puede ser leve, moderado o severo. O el nivel educativo, secundaria, bachillerato, licenciatura, posgrado. Y categóricas o nominales, el tipo de sangre o grupo sanguíneo, A, B, AB o positivo. Y si es en relación a la escuela, sería una escuela pública o privada. También tenemos que analizar cómo se transforman estos datos en información. De muchos datos, cómo vamos a llegar a un valor representativo. Y vamos a medir la homogeneidad o heterogeneidad de esos datos para poderlos, para que esa información sea de más valor. Y los podemos mostrar mediante una presentación gráfica de datos e información, como lo señalamos en la transparencia anterior. Y esa información la podemos transformar en conocimiento mediante modelos de análisis e interpretación de la información. También lo veremos en unas etapas adelante de este curso. Entonces podemos concluir que una variable es una característica observable que varía entre los diferentes individuos de una población. No tenemos todos el mismo peso, o la misma edad, o el mismo color de ojos, etcétera, dependiendo a qué nos estemos refiriendo. La información que disponemos de cada individuo la podemos resumir en variables. En individuos de una población, uno a otro siempre es variable. No tenemos lo mismo, tenemos diferentes grupos sanguíneos. Por ejemplo, el A, B, AB, O son variables cualitativas. El nivel de felicidad le pongo ahí declarado porque no necesariamente es la felicidad real, sino es lo que nos declara el informante, en este caso el paciente. Puede estar deprimido, ni fu ni fa, muy feliz, sería una variable ordinal, ¿sí? O extremadamente feliz o extremadamente deprimido sería en el otro lado, ¿no? De la escala. Bien, el número de hijos sería una variable discreta. 0, 1, 2, 3, 4, 5. No puede haber alguien que tenga menos un hijo, ¿verdad? Bien. La estatura.
es una variable continua, porque puede ser 1.62 o 1.74, 1.86, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto a las cualitativas, si sus valores no se pueden asociar a un número, no se pueden hacer operaciones algebraicas con ellas. Por tanto, pues por eso no son cuantitativas, ¿sí? Nominales, si sus valores no se pueden ordenar. Por ejemplo, el sexo, el grupo sanguíneo, la religión, la nacionalidad, el fumar sí o no. En cambio, las ordinales, su valor puede ser ordenado. Las dos son cualitativas, pero unas se pueden ordenar, estas las ordinales y las nominales no. Por ejemplo, en las ordinales, mejoría un tratamiento, un grado de satisfacción, intensidad del dolor. Aquí podemos usar escalas para interpretarlo de 0, no dolor, y 10, el máximo dolor que haya tenido en su vida. O con caritas. Puede haber muchas formas de hacer el análisis o la interpretación. En cuanto a las cuantitativas o numéricas, si sus valores son numéricos, entonces aquí tiene sentido hacer operaciones algebraicas con ellos. Discretas, cuando tomamos valores enteros, como el número de hijos, el número de cigarrillos, el número de cumpleaños, etc. Y continuas, si existe dos valores y que pueden ser incluso infinitos los valores intermedios, como puede ser la estatura, la presión intraocular, la dosis de un medicamento, la edad. Cuando estamos usando, les decía, no solamente el número de años cerrado, sino de meses, de días, de horas, de minutos, de segundos, ¿vale? Bien, cuando estamos hablando de variables, también es muy importante tomar en cuenta que podemos tener una distribución normal o también denominada distribución gaussiana, ¿sí? Cuando es así, tenemos este tipo de distribución en los valores que estamos analizando, deberemos usar estadística paramétrica, donde analizaremos con T de Student y el resumen es mediante la media y la estándar, que también analizaremos en una clase más adelante. Si esta distribución no es gaussiana, la información debe resumirse en medianas e intervalos de confianza y la prueba estadística puede ser la U de Whitney o suma de rangos de Wilkinson. Aquí, por ejemplo, cuando estamos hablando si una distribución es normal, pues debemos de contar con estos criterios, que el promedio sea igual a la mediana, que la desviación sea menos del 25% de la media, que el sesgo sea con una P menor a 0.05, ya también analizaremos el valor de P, y que hablemos que las características de la curva sea de una cortosis que tenga mesocúrtica, también lo comentaremos en una clase más adelante. Entonces, la clasificación por su naturaleza sería cualitativa nominal, como el grupo sanguíneo, el sexo, tipo de escuela, la carrera. Cualitativa ordinal, el grado de dolor, el nivel de satisfacción, si hay dolor o no nada más, el estudio o la etapa de cáncer en que se encuentra, el grado de satisfacción con su estado de salud o de calidad de vida, el nivel educativo. Y cuantitativa discreta, el número de hijos, o sea, estamos hablando de números enteros, número de hijos, faltas escolares, materias reprobadas, etcétera. Como cuantitativa, la edad, el promedio de la escuela, el número de horas de estudio, etcétera. Bien. Y si estamos hablando por el papel que juega esta variable en la investigación, podemos hablar de variable independiente cuando esta es la causa o factor de estudio. Por ejemplo, el tabaquismo. Estamos estudiando el tabaquismo y qué repercusiones tiene en la otra variable, que sería la variable dependiente. La variable dependiente sería el resultado observado. Por ejemplo, el tabaquismo a lo mejor me desencadena, a lo mejor cáncer de pulmón, a lo mejor bronquitis crónica,
a lo mejor enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que analizar la causa, que en este caso estudiaríamos la variable independiente, que sería el tabaquismo, y el resultado observado, que puede ser a lo mejor cáncer de pulmón. O, por ejemplo, la presencia del virus del papiloma, que puede traducirse en la variable dependiente cáncer cérvico-uterino. La independiente sería tener virus de papiloma y la dependiente padecer de cáncer cérvico-uterino. El número de horas de estudio, el tiempo de estudio, es decir, a lo mejor entre menor número de horas de estudio, mayor el índice, la dependiente sería mayor índice de reprobación. O la participación en tutorías, que los alumnos entre más participaron en tutorías, tenían mayor logro de aprendizaje como variable dependiente. O el nivel de formación docente, entre mayor nivel de formación docente tenga, el alumno va a tener mayor satisfacción por parte de las clases que recibe de ese docente. Entonces, aquí la independiente sería el nivel de formación docente y por el otro lado la satisfacción del estudiante o la modalidad educativa que usa el docente, y acá también podría ser la misma satisfacción del estudiante o los resultados de aprendizaje. Podemos también, además de estas dos variables independiente y dependiente, hacer el análisis de variables que se llaman también interviniente o moderadora. Esta variable puede influir en la relación entre estas dos variables. Voy a poner ejemplos para que esto quede más claro. A ver, estamos hablando que la variable interviniente o moderadora son importantes porque afectan o modifican la relación entre la independiente y la dependiente. Una variable moderadora va a modificar la fuerza o la dirección de la relación entre una independiente y una dependiente. Puede actuar como un interruptor, puede amplificar, reducir o cambiar el efecto. Voy a manifestarlo mediante los siguientes ejemplos que van a tratar de concretar lo que estoy diciendo. El uso de simuladores clínicos como variable independiente, y como variable dependiente sería el rendimiento en la práctica profesional de los médicos que utilizaron en su formación simuladores clínicos. Pero una variable moderadora pudiera ser que tenga un nivel de experiencia previa. Entonces, si alguien ya tenía un nivel de experiencia previa, a lo mejor puede tener todavía mejores resultados, aunque no hubiera usado los simuladores. Entonces, esta pudiera ser, o compensarlo. Esta podría ser entonces una variable moderadora. Otro ejemplo, método de enseñanza. Se supone que un buen método de enseñanza como variable dependiente me va a dar un mejor rendimiento académico. Pero una variable moderadora tiene que ver a lo mejor con el estilo de aprendizaje. Y esto puede hacer que sea para bien o para mal del estudiante, dependiendo, pero finalmente puede repercutir en los resultados. Otra, estrategias de evaluación sería la independiente. Puede ser que alguna forma de evaluación produzca más ansiedad académica como variable dependiente. Y una variable moderadora puede ser la autoestima que tenga el alumno o la confianza académica en el desempeño. Entonces, esto pudiera moderar los resultados. Acceso a plataformas digitales como independiente, y la dependiente sería modificación en las calificaciones finales. Es decir, que a lo mejor con mejores resultados. Pero una variable moderadora, el nivel socioeconómico. Si yo no tengo acceso a las plataformas digitales, a lo mejor me va a ir más mal porque no tuve ese acceso y pudiera modificar y repercutir en mis calificaciones. Participación en las tutorías se supone que mejoraría la comprensión lectora, pero tiene que ver como moderadora el nivel de motivación del estudiante. Entonces, algunos a estas variables moderadoras le llaman factores confusores, y entonces habrá que analizar qué tanto están pesando en el resultado, ¿sí? Variable mediadora entonces explica cómo o por qué una variable independiente afecta a la dependiente, y una moderadora cambia la fuerza o dirección de esa relación. Ejemplo, moderadora. El efecto del uso de simuladores sobre el desempeño clínico es mayor en estudiantes con experiencia previa. Mediadora.
El uso de simuladores mejora el desempeño clínico porque aumenta la confianza del estudiante. No es lo mismo el estudiante que ya atendió partos con un simulador en el centro de simulación que el que llega directo sin haber atendido nunca un parto o haber visto videos. Entonces, el que usó simuladores, que usó videos, etcétera, va a tener más confianza a la hora de atender un parto que el que no tuvo esa formación o entrenamiento previo. A otros ejemplos, tipo de variable moderadora. El mecanismo de cómo lo hace, cómo o por qué ocurre el efecto. Esas son las cuestiones que nos tenemos que poner a analizar. A ver, variable independiente, uso de simuladores clínicos, rendimiento en la práctica profesional sería o mayor rendimiento. La moderadora, la experiencia previa. El método de enseñanza también puede dar mejor rendimiento académico, pero va a depender o puede moderarlo el estilo de aprendizaje del alumno. En cuanto a estrategias de evaluación, también una mala estrategia puede incrementar o disminuir la ansiedad académica, pero como moderadora tiene que ver la autoestima académica del alumno. Acceso a plataformas, ya habíamos dicho, pueden influir en las calificaciones finales y el nivel socioeconómico que tiene menos posibilidad de tener acceso a estas plataformas, pues también puede repercutir como variable. Participación en tutorías puede incrementar la comprensión lectora, pero también va a depender de, como moderadora, la de la motivación que tiene el alumno. En cuanto a operacionalización de las variables, tenemos que definir cómo medimos una variable. Ejemplo de salud, por ejemplo, adherencia al tratamiento. ¿Cómo la mediríamos? Bueno, si estamos hablando de adherencia, serían las dosis tomadas del medicamento entre las dosis prescritas. Si tengo 3 dosis tomadas y 3 prescritas, pues es 1, ¿no? 3 entre 3 es 1, entonces sería una adherencia al tratamiento del 100%. O en el caso, por ejemplo, de la educación, por ejemplo, el grado de motivación. ¿Cómo lo vamos a medir el grado de motivación? Pues lo podemos hacer mediante una escala de Likert, del 1 al 5, donde 1 es muy poca motivación y 5 es el extremo de motivación. ¿De acuerdo? Otras escalas de medición, por ejemplo, ya decíamos nominal, sexo o diagnóstico, ordinal el nivel educativo y la dependencia, de intervalo la temperatura en grados Celsius y de razón la edad, el peso, el número de ingresos. Entonces, ¿qué decimos de por qué son importantes las variables? Pues porque nos van a permitir garantizar la validez y la confiabilidad de nuestro trabajo de investigación y van a definir qué análisis estadístico debo de aplicar. Por eso es importante y por eso lo ideal, si contamos con ello, que cuando estemos diseñando un trabajo de investigación participe un estadista o un experto en el manejo de la estadística para que en conjunto hagamos el proyecto de investigación y no hacer el trabajo y luego decirle, ¿ahora qué hacemos? No es así. Bien, y permiten comparar entre estudios. Obviamente es eso el otro, pues, si yo estoy utilizando las mismas variables que en otro estudio, pues es más fácil hacer la comparación. Por ejemplo, en investigación aplicada, si hablamos de investigación médica, ¿la intervención educativa mejora el control de la diabetes? Sería la primera pregunta, ¿sí o no lo mejora? Bueno, pues sí, si yo educo a mi paciente en cambios en el estilo de vida, si lo educo cómo tomar los medicamentos o cómo aplicarse la insulina, los lugares donde se la va a aplicar, cómo hacer la rotación de la insulina, cuándo tomarse las muestras preprandiales, etcétera, etcétera, pues el paciente va a tener mejor control porque tiene una buena educación. Entonces, la intervención educativa mejora el control de la diabetes, podría ser una pregunta, y después de hacer estos cambios del estilo de vida y educación, sería sí o no. Variables, tipo de intervención, ¿cuáles serían las que en el tipo de intervención? A lo mejor estamos diciendo el que tiene manejo tradicional o el que tiene además una intervención educativa en el estilo de vida. Otra variable que vamos a analizar a lo mejor cómo se encuentra el control de la hemoglobina glucosilada y el grado de alfabetización en salud que tienes enfermo. Obviamente, a mayor
grado de alfabetización porque hicimos una intervención educativa apropiada, pues a lo mejor le va a ir mejor en salud. En relación, por ejemplo, a investigación educativa, quise poner este ejemplo. ¿Influye el uso de los simuladores en el desempeño clínico? Las variables serían tiempo de uso del simulador en horas en cada semestre o en cada asignatura, la puntuación que obtuvo en el ECOE en cada una de las estaciones, ya sea en la estación de diagnóstico, tratamiento, interrogatorio, exploración física, etcétera, y por supuesto, si influyó o no la experiencia previa en el resultado de estos que usaron simuladores. Esas serían algunas de las variables que podríamos hacer en investigación aplicada. También es importante analizar cuáles pueden ser errores que tenemos al definir las variables. A veces pensamos como investigadores que tenemos que conseguir variables demasiado amplias o demasiado abstractas. En ocasiones vamos a estudiar el bienestar, pero si no tenemos un indicador claro de qué es el bienestar de los enfermos, pues tampoco lo vamos a poder medir. Y otro error que puede ser que en ocasiones no distinguimos entre una variable o un instrumento de medición. Es decir, es confundir la variable, es decir, el atributo que se requiere estudiar, con el instrumento que se puede utilizar para medirla. Por ejemplo, la variable es el cuestionario de ansiedad de Beck. Eso, si pensamos que esa es la variable, el cuestionario de la ansiedad de Beck, pues es incorrecto. Lo correcto sería la variable es el nivel de ansiedad y se mide mediante el cuestionario de ansiedad de Beck. Eso sería lo correcto y no que la variable es el cuestionario, ¿de acuerdo? Pero aunque parezca algo muy obvio, en ocasiones se confunde. Entonces, en ocasiones también se puede confundir la variable independiente con la dependiente. Por eso les decía un ejemplo muy fácil que a lo mejor no se nos olvide. Independiente, tabaquismo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a depender de que le dé cáncer o no? Pues no tuvo tabaquismo o no tuvo tabaquismo. La independiente de tabaquismo le da cáncer de pulmón. ¿Con qué frecuencia le da cáncer de pulmón a los que tuvieron tabaquismo comparado contra los que no tienen tabaquismo? ¿O con qué frecuencia les da bronquitis crónica a los que tienen tabaquismo contra los que no tienen tabaquismo? O EPOC, etcétera, ¿no? A ver, incorrecto. La variable independiente es el rendimiento académico y la dependiente es el tipo de método de enseñanza. No, lo correcto sería la variable independiente es el método de enseñanza, el método tradicional contra el método activo, y la dependiente sería el rendimiento académico del estudiante. ¿Sí? ¿Por qué? El método de enseñanza es lo que se modifica o compara y el rendimiento académico es el resultado que estamos midiendo. ¿De acuerdo? Ok. Un ejemplo en este sentido, un estudio busca saber si el número de horas de sueño va a afectar el rendimiento académico en los estudiantes de medicina. Aquí la pregunta sería para ustedes, ¿cuál es la variable independiente? ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Qué tipos de variables son? Horas de sueño y rendimiento académico. Un estudio busca saber si el número de horas de sueño afecta el rendimiento académico en estudiantes de medicina. ¿Cuál es la variable independiente? Pues el número de horas de sueño, que sería la causa potencial que se está evaluando. Entonces, ¿cuál sería la variable dependiente? Pues el rendimiento académico, que sería el resultado que esperamos que cambie en función del número de horas de sueño. ¿Sí? A mayor número de horas de sueño, mejores resultados o mejor rendimiento académico, y lo inverso. Menos horas de sueño, menor rendimiento académico. Otro caso, se analiza un programa de orientación vocacional para mejorar la motivación en los alumnos de preparatoria. ¿Cómo se puede medir la motivación? Sería uno. B, ¿qué otras variables pueden influir? La orientación vocacional y la motivación se analizan si un programa de orientación mejora la motivación en los alumnos de prepa. ¿Cómo podemos medir la motivación? Pues hay una escala psicométrica validada.
como la escala de motivación académica o mediante una escala de Likert, 1 muy baja motivación y 5 muy alta. Entonces, la variable sería motivación académica, el instrumento, el cuestionario de motivación, y la variable sería una cualitativa ordinal si lo estamos usando mediante la escala de Likert. Otras variables que podrían influir como moderadoras o de confusión, por ejemplo, variable moderadora o confusora, el apoyo familiar. Posible efecto puede potenciar o puede bloquear el efecto del programa. Potenciar cuando existe apoyo familiar y bloquear cuando es contrario. No solo no hay apoyo familiar, sino hay trabas en la familia que generan conflicto en el alumno. El nivel socioeconómico, obviamente, el posible efecto que esté relacionado con menos oportunidades y menos recursos y por tanto el de mayor nivel socioeconómico pudiera tener más oportunidades y más recursos para desempeñarse bien. El interés previo en la carrera. Si se tenía interés previo en la carrera, pues esto puede afectar la motivación de manera directa. En cambio, si entró porque el papá lo presionó, porque él era doctor, el abuelo doctor, el bisabuelo doctor, etcétera, y el alumno tiene que ser doctor porque toda la familia ha sido toda la vida, pues no hay motivación y seguramente el resultado va a ser negativo. Calidad del programa de orientación, pues esto va a influir en la efectividad real. El género o la edad, pues aquí se puede ver diferencias en la respuesta motivacional relacionado con esto. Entonces, ¿qué podemos concluir en esta charla? Las variables son más que simples categorías o números que ponemos en una hoja de Excel, son la estructura lógica sobre lo que vamos a construir el proceso de investigación, por lo tanto, definirlas con claridad, precisión y coherencia va a mejorar la calidad de los estudios y también va a garantizar que los resultados puedan interpretarse, compararse y aplicarse a la mejora de los procesos educativos y de atención a la salud. Si hablamos, por ejemplo, de las variables en la educación médica, pues trabajar con ellas bien planteadas nos va a permitir entender qué funciona bien en la educación que estamos llevando en nuestra facultad o en nuestra escuela, para quién, en qué contexto y por qué. Es decir, nos van a ayudar a tomar decisiones basadas en evidencia e innovar en enseñanza y a formar profesionales más competentes, críticos y humanos. Recordemos que toda gran pregunta de investigación comienza con una buena definición de variables. Entonces, no demos por hecho que las variables no son tan importantes, son sumamente importantes, porque investigar es en el fondo una manera de cuidar, de educar y de transformar de manera positiva la educación, en este caso médica, o cuando nos estemos dedicando a la investigación, pues la salud. ¿De acuerdo? Bueno, estas son algunas de las referencias que pueden consultar para esta charla y pues muchas gracias. Que estén bien. Continuamos la próxima semana.